Buenas noches, mi nombre es Nicolás Calderón. Les voy a compartir el resumen del capítulo 7, listas de control de acceso. Lista de control de acceso. Es una de las habilidades más importantes que necesita un administrador de redes. Es el dominio de las listas de control de acceso, ACL. Las ACL proporcionan seguridad a una red. Los diseñadores de red utilizan firewall para proteger las redes del uso no autorizado. Los firewalls son soluciones de hardware o de software que aplican las políticas de seguridad de la red. En un router Cisco puede configurar un firewall simple que proporcione capacidades básicas de filtrado de tráfico mediante ACL. Los administradores utilizan las ACL para detener el tráfico o para permitir solamente tráfico específico en sus redes. ¿Qué es una ACL? Una ACL es una serie de comandos del IOS que controlan si un router reenvía o descarta paquetes según la información que se encuentra en el encabezado del paquete. Las ACL son una de las características de software IOS de Cisco más utilizadas. Limitan el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. Proporcionan control de flujo de tráfico. Proporcionan control del flujo de tráfico. Filtran el tráfico según el tipo de tráfico. Filtran a los hosts para permitirles o denegarles el acceso a los servicios de red. Además de permitir o denegar tráfico, las ACL se pueden utilizar para seleccionar tipos de tráfico para analizar, reenviar o procesar de otras formas. Filtrado de paquetes. El filtrado de paquetes controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes y la transferencia o el descarte de estos según criterios determinados. El filtrado de paquetes puede producirse en la capa 3 o capa 4, como se muestra en la ilustración. Las ACL estándar filtran solo en la capa 3. Las ACL extendidas filtran en la capa 3 y 4. El criterio de filtrado establecido en cada AC de una ACL de IPv4 estándar es la dirección IPv4 de origen. Un router configurado con una ACL de IPv4 estándar recupera la dirección IPv4 de origen del encabezado del paquete. El router comienza en la parte superior de la ACL y compara la dirección con cada AC de manera secuencial. Cuando encuentra una coincidencia, el router realiza la instrucción que puede ser permitir o negar el paquete. Una vez que se halla una coincidencia, las AC restantes de la ACL, si las hubiera, no se analizarán. Si la dirección IPv4 de origen no coincide con ninguna AC en la ACL, se descarta el paquete. Introducción a las máscaras Wildcard en la ACL. Una máscara Wildcard es una cadena de 32 dígitos binarios que el router utiliza para determinar qué bytes de la dirección debe examinar para obtener una coincidencia. Las máscaras de subred utilizan 1 y 0 binarios para identificar la red, la subred y la porción de host de una dirección IPv4. Las máscaras Wildcard utilizan 1 y 0 binarios para filtrar direcciones IPv4 individuales o grupos de direcciones IPv4 para permitir o negar el acceso a los recursos. Las máscaras Wildcard y las máscaras de subred se diferencian en la forma en que establecen la coincidencia entre los 1 y 0 binarios. A las máscaras Wildcard a menudo se les denomina máscaras inversas. La razón es que, a diferencia de una máscara de subred en la que el 1 binario equivale a una coincidencia y el 0 binario no es una coincidencia,
en la máscara Wildcard es al revés. Cálculo de la máscara Wildcard. El cálculo de máscara Wildcard puede ser difícil. Un método abreviado es restar la máscara de su red a 255.255.255.255. Pautas generales para la creación de ACL. La composición de ACL puede ser una tarea compleja. Para cada interfaz puede haber varias políticas necesarias para administrar el tipo de tráfico que tiene permitido ingresar a la interfaz o salir de ella. Las ACL no deben configurarse en ambos sentidos. La cantidad de ACL y el sentido aplicado a la interfaz dependen de los requisitos que se implementen. Los siguientes son algunas pautas para el uso de ACL. Utilice las ACL en los routers de firewall ubicados en su red interna y una red externa como Internet. Utilice las ACL en un router ubicado entre dos partes de la red para controlar el tráfico que entra a una parte específica de su red interna o que sale de esta. Configure las ACL en los routers de frontera, es decir, los routers ubicados en los límites de las redes. Esto proporciona una separación muy básica de la red externa o entre un área menos controlada y un área más importante de su propia red. Configure las ACL para cada protocolo de red configurando en las interfaces del router de frontera. Reglas para aplicar las ACL. Se puede configurar una ACL por protocolo, por sentido y por interfaz. Una ACL protocolo. Para controlar el flujo de tráfico en una interfaz se debe definir una ACL para cada protocolo habilitado en la interfaz. Una ACL por sentido. Las ACL controlan el tráfico en una interfaz de a un sentido por vez. Se deben crear las ACL diferentes para controlar el tráfico entrante y saliente. Una ACL por interfaz. Las ACL controlan el tráfico para una interfaz, por ejemplo, Gigabyte Ethernet 0 sobre 0. Optimizaciones de las ACL. El uso de las ACL requiere prestar atención a los detalles y un extremo cuidado. Los errores pueden ser costosos en términos de tiempo de inactividad, esfuerzos de resolución de problemas y servicio de red deficiente. Antes de configurar una ACL se requiere una planificación básica. Optimizaciones de las ACL. Pautas y ventajas. Las pautas. Fundamente sus ACL según las políticas de seguridad de la organización. Prepare una descripción de lo que desee que realice la ACL. Utilice un editor de texto para crear, editar y guardar las ACL. Pruebe sus ACL en una red de desarrollo antes de implementar en una red de producción. Las ventajas. Esto asegura la implementación de las pautas de seguridad de la organización. Esto lo ayudará a evitar posibles problemas de acceso generados de manera inadvertida. Esto lo ayudará a evitar errores de costos. ¿Dónde ubicar las ACL? La correcta colocación de las ACL puede contribuir a que la red funcione de forma más eficaz. Se puede colocar una ACL para reducir el tráfico innecesario. Reglas básicas. ACL extendida y ACL estándar. La colocación de las ACL y, por lo tanto, el tipo de ACL que se utilizan también puede depender de lo siguiente. Alcance del control del administrador de la red, ancho de banda de las redes involucradas, facilidad de configuración. Síntesis de ACL estándar numerada IPv4. Para utilizar ACL estándar numeradas
En un router Cisco, primero debe crear la ACL estándar y a continuación activarla en una interfaz. El comando de configuración global AccessList define una ACL estándar con un número entre 1 y 99. La versión 12.0.1 del software iOS de Cisco amplió ese intervalo y permite que se utilicen los números que van de 1300 a 1999 para las ACL estándar. Esto permite que se genere un máximo de 798 ACL estándar posibles. A estos números adicionales se les denomina ACL de IPv4 extendidas. Para eliminar la ACL se utiliza el comando de configuración global no access list. La ejecución del comando show access list confirma que se eliminó la lista de acceso 10. Aplicación de ACL estándar IPv4 a las interfaces. Después de que se configura una ACL estándar IPv4, se vincula a una interfaz mediante el comando IP Access Group en el modo de configuración de interfaz. Para eliminar una ACL de una interfaz, primero introduzca el comando no IP Access Group en la interfaz y a continuación introduzca el comando global no access list para eliminar la ACL completa. Síntesis de ACL con nombre estándar IPv4. La asignación de nombres a las ACL hace más fácil comprender su función. Cuando se identifica la ACL con un nombre en lugar de un número, el modo de configuración y la síntesis de los comandos son sutilmente diferentes. Las ACL numeradas utilizan el comando de configuración global AccessList, mientras que la ACL de IPv4 con nombres utilizan el comando IP AccessList. No es necesario que los nombres de las ACL comiencen con mayúscula, pero esto lo hace destacarse cuando se observa el resultado de show running config. También hace que sea menos probable que cree accidentalmente dos ACL diferentes con el mismo nombre pero con distinto uso de mayúsculas. Edición de ACL numeradas mediante un editor de texto. Método 1. Usar un editor de texto. Después de familiarizarse con el proceso de creación y edición de ACL, puede ser más fácil generar la ACL mediante un editor de texto como el bloc de notas de Microsoft. Esto permite crear o editar la ACL y luego pegarla en la interfaz del router. Para una ACL existente puede utilizar el comando showRunningConfig para mostrar la ACL, copiarla y pegarla en el editor de texto, realizar los cambios necesarios y pegarla nuevamente en la interfaz del router. Paso 1. Muestra la ACL mediante el comando showRunningConfig. Paso 2. Seleccione la ACL, cópiela y luego péguela en el bloc de notas de Microsoft, edite la lista según sea necesario. Una vez que la ACL se muestre correctamente en el bloc de notas de Microsoft, selecciónela y cópiela. Paso 3. En el modo de configuración global, elimine la lista de acceso con el comando no access list 1. De lo contrario, las nuevas instrucciones se agregarán a la ACL existentes. A continuación, pegue la nueva ACL en la configuración del router. Paso 4. Verifique los comandos mediante el comando showRunningConfig. Método 2. Usar números de secuencia. Paso 1. Muestre la ACL actual mediante el comando showAccessList1. El resultado de este comando se analizará en mayor detalle más adelante en esta sección. El número de secuencia se muestra al principio de cada instrucción. El número de secuencia se asignó automáticamente cuando se introdujo la
instrucción de la lista de acceso. Paso 2. Introduzca el comando ipv acceso list standard, que se utilizará para configurar la ACL con nombre. El número de la ACL 1 se utiliza como nombre. Primero, la instrucción mal configurada se debe eliminar con el comando no 10, donde 10 se refiere al número de secuencia. Luego se agrega una nueva instrucción de número de secuencia 10 mediante el comando 10 denihop 192.168.10.10. Paso 3. Verifique los cambios mediante el comando show access list. Las instrucciones no se pueden suscribir con el mismo número de secuencia que el de una instrucción existente. Primero se debe eliminar la instrucción actual y luego se puede agregar la nueva. Estadísticas de ACL. Una vez que la ACL se aplicó a una interfaz y se realizaron algunas pruebas, el comando show access list muestra las estadísticas para cada instrucción que tienen coincidencia. Cuando se genera tráfico que debe coincidir con una instrucción de ACL, tanto las instrucciones permit como las deni realizan un seguimiento de las estadísticas de coincidencia. Sin embargo, recuerden que cada ACL tiene una instrucción deni ani implícita como última instrucción. Esta instrucción no aparece en el comando show access list. Durante la prueba de una ACL se pueden borrar los contadores mediante el comando clear access list counter. Este comando se puede utilizar solo o con el número o el nombre de una ACL específica. El comando access class puede mejorar la seguridad de las líneas administrativas mediante la restricción del acceso a BTI. La restricción del acceso BTI es una técnica que permite definir las direcciones IP a las que se les permite acceder remotamente al proceso de exit del router. Puede controlar qué direcciones IP pueden acceder remotamente al router mediante la configuración de una ACL y una instrucción access class en las líneas BTY. Utilice esta técnica con SSH para mejorar aún más la seguridad de acceso administrativo. El comando access class, configurado en el modo de configuración de línea, restringe las conexiones de entrada y salida entre una BTY determinada y las direcciones en una lista de acceso. La síntesis del comando access class es la siguiente: router, abre paréntesis, config, cierre paréntesis, numeral access class, número, --d-acl, abre corchete, in, llave, verify, falso, cierre corchete, hope. El parámetro in limita las conexiones de entrada entre las direcciones en la lista de acceso y el dispositivo de Cisco, mientras que el parámetro hop limita las conexiones de salida entre un dispositivo de Cisco en particular y las direcciones en la lista de acceso. El orden de la AC en una ACL. El IOS de Cisco aplica una lógica interna al aceptar y procesar las AC estándar. Como se mencionó anteriormente, las AC se procesan de forma secuencial, por lo tanto el orden en que se introducen las AC es importante. El IOS reordena las ACL estándar. Es posible que el orden en que se introduzcan las AC estándar no sea el orden en que se almacenan, se muestran o se procesen en el router. La función de hash se aplica solamente a las instrucciones de host en listas de acceso de IPv4 estándar. Los detalles de la función de hash exceden el ámbito de este curso. Recuerden que las ACL estándar y numeradas se pueden editar con números de secuencia. Cuando se introduce una nueva instrucción de ACL, el número de secuencia
solo afecta a la ubicación de una instrucción de rango en la lista. Las instrucciones de hot siempre se ordenan con la función de hash. Procesos de enrutamiento y ACL. Cuando un paquete llega a una interfaz de router, el proceso de router es el mismo, ya sea si utilizan ACL o no. Cuando una trama ingresa a una interfaz, el router reenvía si la dirección de capa 2 de destino coincide con la dirección de capa 2 de la interfaz, o si dicha trama es una trama de difusión. Si se acepta la dirección de la trama, se desmonta la información de la trama y el router revisa si hay una ACL en la interfaz de entrada. Si existe una ACL, el paquete se prueba en relación con las instrucciones de la lista. Si el paquete coincide con una instrucción, se permite o se deniega. Si se acepta el paquete, se compara con las entradas en la tabla de routing para determinar la interfaz de destino. Si existe una entrada para el destino en la tabla de routing, el paquete se conmuta a la interfaz de salida, de lo contrario, se descarta. Capítulo 7. Listas de control de acceso. Los routers no filtran tráfico de manera predeterminada. El tráfico que ingresa al router se enruta solamente en función de la información de la tabla de routing. El filtrado de paquetes controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes, y la transferencia o el descarte de estos según criterios como la dirección IP de origen, la dirección IP destino y el protocolo incluido en el paquete. Un router que filtra paquetes utiliza reglas para determinar si permite o deniega el tráfico. Un router también puede realizar el tráfico de paquetes en la capa 4, la capa de transporte. Una ACL es una lista secuencial de instrucciones permit o deny. La última instrucción de una ACL siempre es una instrucción deny implícita que bloquea todo el tráfico. Para evitar que la instrucción deny implícita al final de la ACL bloquee todo el tráfico, es posible agregar la instrucción permit any. Cuando el tráfico de la red atraviesa una interfaz configurada con una ACL, el router compara la información dentro del paquete con cada entrada. Es orden secuencial para determinar si el paquete coincide con una de las instrucciones. Si se encuentra una coincidencia, el paquete se procesa según corresponda. Las ACL se configuran para aplicarse al tráfico entrante o el tráfico saliente. Las ACL estándar se pueden utilizar para permitir o denegar el tráfico de direcciones IPv4 de origen únicamente. El destino del paquete y los puertos involucrados no se evalúan. La regla básica para la colocación de una ACL estándar es colocarla cerca del mismo. Las ACL extendidas filtran paquetes según varios atributos: el tipo de protocolo, la dirección IPv4 de origen o de destino y los puertos de origen o de destino. La regla básica para la colocación de una ACL extendida es colocarla lo más cerca posible del origen. El comando de configuración global access list define una ACL estándar con un número entre 1 y 99. El nombre IP acceso list estándar se utiliza para crear una ACL con nombre estándar. Después de que se configura una ACL, se vincula a una interfaz mediante el comando IP access group del modo de configuración de interfaz. Recuerde estas reglas: una ACL por protocolo, una ACL por dirección y una ACL por interfaz. Para eliminar una ACL de una interfaz, primero introduzca el comando node IP acceso group y la interfaz, y a continuación introduzca el comando global no access list para eliminar la ACL completa. Los comandos show running config y show access list se utilizan para verificar la configuración de la ACL. El comando show IP interface se utiliza para verificar la ACL
la interfaz y el sentido en el que se aplicó. Los comandos Asset Class configurado en el modo de configuración de línea restringen las conexiones de entrada y salida entre una BTY determinada y las direcciones en una lista de acceso. Muchas gracias. Buenas noches para todos.